voy a pedir, y un poco vamos a usar la excusa de la pandemia, pero y lo van a complementar con una lectura que les voy a dejar. Hoy lo que vamos a tratar de armar es una línea de tiempo, un poco de los distintos periodos en los que nos vamos a detener, para preguntarnos en esos periodos qué discurso, qué reflexión y qué concepción se planteó sobre qué es el arte, qué objetos, qué sonidos, qué representaciones funcionan como obra de arte. Es decir, esa definición, esa caja que implica obra de arte y que implica una manifestación de lo que es el arte, bueno, vamos a tratar de ir viendo cómo fue modificándose esa concepción de lo que es arte, de quién es el artista y qué criterio de valoración se maneja frente a la obra de arte, ¿no? Y vamos a observar cómo surge y que se consolida el criterio de valoración de la belleza. Entonces, yo inicio con esta imagen y es para irnos para atrás. ¿Por qué? Porque en el contexto de la modernidad, en la edad moderna, que se iniciaba en el siglo XVIII, ¿de acuerdo de la escuela cuando veían las edades de la historia? Bien, entonces recuerdan que en 1789, a partir de la caída de la Revolución Francesa, considerada una de las primeras revoluciones burguesas, como hablaba de Sir Oswald, se finalizaba esta edad moderna y se iniciaba la edad contemporánea. Nosotros nos vamos a ubicar en este contexto de la edad moderna, que se iniciaba a partir del siglo XV hasta el siglo XVIII, y en especial a partir de un texto, nos va a marcar, que es el texto de Baumgarten, que plantea el nombre de la disciplina. Decíamos aestesis, estética, una nociología inferior, una manera de comprender que puedo conocer por los sentidos. Ya no solo conozco por la razón, como lo había planteado Descartes, sino que los sentidos me dan conocimiento. Y a partir de ello se considera que se le da el nombre a esta disciplina y que va a ser Immanuel Kant, que lo vamos a ver prácticamente hacia fin del año, vamos a leerlo a Immanuel Kant, es quizás el gran organizador y el gran teórico de la modernidad y en especial sus aportes con respecto a la estética, a plantear qué es lo bello y desvincular lo bello de otra función que no sea lo bello en sí. ¿Qué pasaba antes? Nos vamos a preguntar. Yo acá les dejo unas imágenes que corresponden a este periodo que se le llamó neoclasicismo o clasicismo, que es un volver al mundo de la antigüedad grecolatina. Y nosotros decimos que ahora estamos procurando generar un quiebre, un proceso de decolonización, pero ese proceso de decolonización no implica negar lo que se ha consolidado en nuestra historia, sino más que poner una O, podríamos poner una I, ¿no? Una cosa y la otra. Entonces vamos a irnos al nacimiento de la época de la filosofía en la antigüedad y este nacimiento que se vincula justamente a la capacidad de reflexionar y dar respuestas sobre eventos de la naturaleza o situaciones y preguntas que se iban haciendo, pero ya la respuesta no estaba vinculado a que era la furia de los dioses, ¿no? Sino a que se podía dar explicaciones desde el punto de vista
racional desde el punto de vista del conocimiento. Entonces, estas reflexiones que se empiezan a hacer, primero sobre lo físico, sobre nuestro mundo que nos rodea, sobre nuestra naturaleza, ¿no? Y posteriormente sobre nosotros, la antropología, ¿no? Es decir, sobre los humanos, sobre cómo funcionamos los hombres, cómo nos relacionamos, qué es el valor, qué es la justicia, ¿no? Estas preguntas que van a ir consolidándose. Nosotros pero vamos a preguntar qué es el arte y vamos a ver cómo a lo largo de la historia esa pregunta va a tener distintas respuestas. Entonces, este periodo de la modernidad, en donde se produce un gran quiebre, que es la autonomía del arte, donde ya el artista deja de ser un empleado del mecenas, un mero artífice que sigue los designios de lo que le decía una orden religiosa, ¿no? Sino que empieza a considerarse en su autonomía, la obra empieza a tener una autonomía, el artista deja de ser el que elige qué temas quiere tratar, qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, cuándo lo quiere hacer, ¿no? Y entonces ahí empieza a producirse esta bisagra que va a vincular teoría del arte 1 con teoría del arte 2. Pero nos vamos para atrás, entonces. No es una imagen contemporánea a la época, pero es una representación del siglo XVII, en donde muestra un poco, quiere representar lo que fue una de las primeras pestes de las que tenemos conocimiento, de las que tenemos registro. No significa que no hubo pestes anteriores, sino que la famosa peste de Atenas, de la cual Tucídides, que es el historiador, nos ha dejado en el libro 2 de la guerra del Peloponeso referencias a esta peste, ¿no? que había acosado a la zona de Atenas. Hay que recordar esta situación que se vivía, entonces nos estamos yendo a la antigüedad, ¿no? La edad antigua va a concluir en el siglo V con la caída del Imperio Romano de Occidente. Previo al Imperio Romano y a la República Romana, nos vamos a ir al siglo V a.C. Ustedes saben que se consolida el calendario, nuestra manera de contar el tiempo, nuestras cronologías, nuestra manera de contar el tiempo tomó, dado el peso del conocimiento de la Iglesia Católica, tomó como momento bisagra, diríamos, el nacimiento de Cristo. Entonces se ubica antes y después de Cristo. Después de Cristo no se pone, directamente se ponen los años sin ninguna sigla, pero todos los hechos que sucedieron antes del nacimiento de Cristo se les pone AC. Recuerden que cuando menos números tenemos es cuando más cerca del nacimiento de Cristo estaríamos. No sé si se entendió lo que dije. Entonces, la peste de Atenas se va a producir en el 431, ¿no? Aproximadamente 430. Fue una peste que estuvo vinculado a la guerra del Peloponeso, ¿no? Una guerra que implica la tensión entre Atenas, que se vincula a la polis, a una vida, a un poderío naval, pero a un desarrollo de una democracia antigua, no era similar a la democracia actual porque solo, diríamos, podías ser elegido o podías elegir si eras ciudadano, ¿no? Y era una democracia directa, no había representación, las localidades eran de menor cantidad de población, ¿no? Y no todos eran ciudadanos, ¿no? Bien, bueno, ya vamos a hablar sobre ello.
Y por el otro lado estaba Esparta, que estaba más vinculada a una oligarquía ligada a la agricultura y que tenía un gran desarrollo de un ejército terrestre, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece una guerra que parecería como que al principio no tenía muchas posibilidades de definirse. Según Tucídides, dice que la peste provenía del sur del Nilo y que fue subiendo y llega a los habitantes de Atenas y que aproximadamente 1/3 de los habitantes de Atenas muere, ¿no? En el siglo XXI, en unas excavaciones en cerámicos, se encontró que podría haber sido, por restos que se encontraron, un tipo de fiebre tifoidea. Pero bueno, todavía eso está en estudio. Fíjense que estamos en excavaciones del 2014, creo que fue el hallazgo. Bien, ¿qué sucedía en este clima? Es muy interesante porque Tucídides lo va relatando, ¿no? En tiempo. Primero había muchos muertos, y como en esa época se inhumaba y se quemaba a los muertos, no había muchas posibilidades, no todos tenían el dinero para poder tener la pira fúnebre, entonces a veces lo que sucedía, eso lo cuenta Tucídides, que iban con el cadáver del familiar y empezaban a arder la pira fúnebre y colocaban a su cadáver antes de que los que habían armado todo esta oración fúnebre y esta pira y demás, antes de que ellos colocaran a su propio difunto, ¿no? Es decir, había como una especie de guerras por la cantidad de muertos. Te cuento, esto es como una anécdota, pero para que vean el peso que tuvo esta fiebre. Se me fue mucho. Bien, ahí les dejo una representación de un busto de Tucídides y una frase, decía: pocos días después sobrevino a los atenienses una epidemia muy grande. Dicen los atenienses que le daban una interpretación de tipo mágico a la epidemia, ¿no? Decían, bueno, los dioses se han enfurecido, como dice Nietzsche, los dioses juegan a los dados, ¿no? Bueno, los dioses se han enfurecido por el poderío que tiene Atenas. Por otro lado, Atenas había mucha gente viviendo, porque en el medio de la guerra del Peloponeso, muchos atenienses que vivían fuera de la ciudad de Atenas se habían tenido que ir adentro de la ciudad de Atenas a cobijar. Había, como podríamos decir hoy en términos contemporáneos, refugiados, diríamos, de las zonas más rurales, de otras ciudades, porque eran invadidas entonces por los espartanos. Entonces, como necesitaban donde vivir, se iban a cobijar en Atenas. Y entonces a veces vivían en los templos, a veces vivían en la calle, ¿no? Y este hacinamiento que empieza a tener que vivir Atenas, dice que pudo haber sido una de las causas de que rápidamente la peste se desarrollara. Bueno, sigo con la frase. Primero sufrieron la ciudad de Lemos y otros muchos lugares. Jamás se vio en parte alguna del mundo tan grande pestilencia, ni que tanta gente matase. Algo interesante, yo ahí les dejé la imagen del Partenón, el templo dedicado y construido posterior, y que está ligado, y la otra imagen es de la Universidad del Sur, en Bahía Blanca, que se vincula a este neoclasicismo, ¿no? Es decir, nosotros vamos a introducirnos entonces en la antigüedad y vamos a tomar dos figuras claves de la antigüedad que las vamos a leer, que es Platón y Aristóteles. Ustedes saben, Platón fue alumno de Sócrates. Sócrates no nos deja nada escrito. Antiguamente, falleció el año pasado, o este año, bueno, no me acuerdo cuándo falleció. Tuvimos un presidente, Menem, que decía haber leído las obras completas de Sócrates. Bueno, obviamente que eso quedó como el chiste siempre que se habla de Sócrates, porque no tenemos textos escritos de Sócrates. Así que
cuando lean los diálogos platónicos y aparezca como personaje de esos diálogos Sócrates, no es un texto que escribe Sócrates. No me pongan, Sócrates dijo, no. Es el autor Platón. Sócrates es un personaje que aparece en ese diálogo. ¿Por qué? Porque Platón fue alumno de Sócrates, a modo casi de entre el homenaje, la admiración y el recuperar una figura de prestigio, ¿no? Bien, vamos a leer a este Platón que estaba viviendo en este clima de una magnificencia de Atenas que se tiene que reconvertir después de la guerra del Peloponeso y que obviamente tiene que reconstruir su acrópolis, ¿no? El